¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Lego Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a Nene Royal. Hoy vamos a ver dos videos, uno cortito que es ella interpretando Choke de The Warning, banda que a mí me encanta, que la he visto en vivo cuando vinieron a Argentina en 2023. Las últimas veces no pude ir a verlos por cuestiones económicas. Y tengo un montón de reacciones a canciones y a material y a contenido de The Warning, así que si gustan conocer un poco más de The Warning y no conocen tanto, pueden acompañarme a mí cuando reacciono y ver todos los videos que tengo ya reaccionados. Desde hace como 3 años que reacciono a canciones de The Warning. Vamos a ver Choke y vamos a ver Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, nuevamente un clásico. No tiene miedo a nada, Nene se anima con cualquier clásico de cualquier banda, no tiene ningún problema, así que no perdemos más tiempo. Si quieres apoyar el canal, lo puedes hacer a través de este QR en pantalla o con el enlace en la descripción del video, que los va a llevar a mi perfil de Buy Me a Coffee, donde me pueden solicitar la reacción que ustedes quieran que yo haga. Consulta: a mí me gustaría reaccionar también a algún video, alguna entrevista de ella, algún video que cuente un poco la historia, que hable un poco más de ella. Así que déjenme sus sugerencias en los comentarios o directamente en Buy Me a Coffee. Así vemos un poco más de ella fuera del ámbito musical. Así que espero que me dejen sus sugerencias y así pronto podemos hacer un video para conocerla un poco más. Vamos ahí con Nene Royal, Choke de The Warning. Vamos ahí, 1, 2 y 3. Perdón, ahí. ¡Tremendo! No tiene problema. Eso fue espectacular porque hay dos detalles que vi. Bueno, el primero es un detalle y el segundo es una observación obvia, pero observación al fin y al cabo. El detalle que observo es que incluso los movimientos que hace Dani Villarreal, que es la guitarrista y cantante principal de The Warning, hace movimientos muy similares a ella. Y lo segundo es ese belting que hace en la voz, que es espectacular, que es muy difícil, y además Nene tiene un registro un poco más bajo que el que tiene Daniela Villarreal, entonces por ahí se le suma una dificultad que no se notó. Fue espectacular, fue perfecto. Ojalá algún día hagan algo juntas, porque son artistas jóvenes. Si bien The Warning ya tienen más de 12, 13 años de carrera, Nene también por su parte también tiene sus años, pero han hecho caminos muy similares en cierto aspecto y me gustaría que algún día puedan hacer algo juntas. Ahora vamos con Welcome to the Jungle de Guns N' Roses.
tremendo, espectacular. Tiene cosas muy complicadas esta canción y ella las está haciendo combinadas porque está tocando la guitarra mientras canta. Cuando me refiero a cosas complicadas me refiero a cuestiones vocales. Y lo está haciendo impecable. Consulta, lo que estamos escuchando es una pista, evidentemente, que es una pista que grabó ella misma, seguramente con ayuda del padre o con ayuda de algún técnico o algún técnico en audio, o son pistas que por ahí están dando vueltas por ahí disponibles para todos y ella simplemente las está usando, porque es doble el esfuerzo. No le resta mérito si solo es una pista que hizo alguien más y ella la está usando, porque lo que está haciendo es espectacular. Ahí se va a ver. Me gusta también como por momentos le agrega más fuerza a la voz, pero con una especie de este grito que hace, a ver si lo puedo ubicar. Ahí, sí. Eso es muy inteligente porque es una manera de encontrar la ubicación perfecta para la última nota, en este caso, que va a ser antes de esta sección más tranquila. Es muy inteligente ella a la hora de pensar su desempeño vocal. ¡Qué precisa! Tremendo.
¡Bravo! Bueno amigos, esto fue Nene Royal interpretando Welcome to the Jungle de Guns N' Roses y anteriormente Choke de The Warning. Me encanta. Yo creo que el haber interpretado Choke de The Warning es una especie de guiño hacia la banda, hacia el público de la banda de The Warning. Seguramente ella escucha muchas de sus canciones, se siente identificado musicalmente tal vez, y además me parece que las personalidades son muy similares, porque son mujeres súper tiernas, súper buenas, gente de familia con valores tradicionales, creo yo, pero que cuando se suben al escenario o agarran un instrumento se transforman en bestias incontrolables, en monstruos del rock. Y me encanta, porque me encanta que sea así y que no se lleven el personaje a la casa y después salgan en los diarios haciendo ridículo o haciendo polémicas como se hacía antes. Y me encanta que tenga esa conexión estos artistas jóvenes del rock, que van a ser los que seguramente conecten con nuevas generaciones a través de su música. Y me gustó mucho cómo interpretó Welcome to the Jungle, con sus toques personales. Me gustó mucho cómo sonaba la guitarra. Esa guitarra es espectacular, y me gusta la actitud que le pone a sus interpretaciones y a cómo conecta con el público. Así que si a ustedes les gustó la reacción, déjenme su like. Si todavía no están suscritos, lo pueden hacer, y vamos a seguir creciendo y llegando a más gente, donde seguramente podamos llevar a mucha gente que no conoce el Nene a que la conozca. Así que me despido, gracias por ver el video y será hasta la próxima. Chau chau.